Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Hoy seguimos platicando la historia de una gran banda, recorriendo su discografía más importante. Y hoy tenemos la reaparición de un amigo que hace más de un año estuvo aquí con nosotros. Hoy en el programa dedicado al disco negro de Metallica, un disco muy polémico, tenemos la reaparición de mi querido amigo Servando Miranda. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Pues aquí estamos, a ver qué onda. Claro. Y bueno, desde hace mucho tiempo, Servando, yo quería que hiciéramos este programa porque finalmente tú, como con tu visión de músico, de guitarrista extraordinario que eres, Gracias. y también de tu lado fan de Metallica, pues como que representa un doble reto hacer este programa, platicar del famoso disco negro, que para algunos es, no sé, es un éxito mundial de Metallica, que así la gran mayoría se expresa, y hay otro grupo de fans que dicen que pues eso ya no era Metallica, que se alejaron de sus raíces, pero finalmente es como la bienvenida de Metallica a las grandes ligas del rock. Partiendo de esa premisa, eh, ¿cuál es tu sentir a grandes rasgos antes de que entremos a platicar del disco y de más historias que hubo? Pues mira, pues como todo, siempre pues va a haber gente que le van a gustar ciertas cosas, va a haber otras que no, va a haber gente que va a estar, pues, de acuerdo en esta evolución. Yo sí lo veo como una evolución. Todo lo que hizo Metallica marca realmente un parteaguas en lo que era el thrash metal y lo que fue después de aparecer el disco negro. O sea, es una de las cosas, o digamos, cambiaron muchísimo hasta, digamos, las técnicas de grabación, y pues ahora sí que depende realmente en qué se mida el éxito. O sea, como fan, pues, bueno, voy a recapitular un poquito aquí. Por ejemplo, la primera canción que yo escuché de Metallica fue The Thing That Should Not Be. La segunda fue Master of Puppets. Recuerdo que fue por un cassette que me pasó un buen amigo de la secundaria al descubrir que yo oía Pink Floyd, Slade y más grupos clásicos, pues, Scorpions, White Riot, como alguna vez lo habíamos platicado. Entonces me dijo, pues escucha esto. O sea, dentro de muchísimas otras canciones estuvo algo de AC/DC, pero recuerdo mucho que la primera canción pues fue The Thing That Should Not Be. Después, obviamente, a mí me tocó estar en la secundaria. Recuerdo que estaba en segundo de secundaria, más bien segundo, sí, en segundo de secundaria, iba a entrar a segundo año. Cuando salió el disco negro, pues se oía en todos lados, y en todos lados se oía sobre todo, pues, Enter Sandman. Si nos vamos, pues ahora sí que en cuanto a éxito, yo creo que todas las bandas quieren progresar, y una de las partes más importantes de las cuales, por lo cual yo decía que es un parteaguas, es porque también gracias al disco negro, pues muchas bandas de thrash metal se dieron a conocer a nivel mundial. O sea, fueron escuchadas donde otras, otras partes no los conocían. O sea, al salir el disco negro, pues mucha gente como yo en aquel entonces, que tenía 13 años, 14, 14 años, sí, el, pues quisimos empezar a escuchar más y empezamos a conocer más bandas, pues por así decirlo, Slayer, Exodus, que a lo mejor pues Exodus tiene su historia ahí con Metallica, y, y pues Anthrax, Sepultura, que también en ese momento empezaba a salir bastante. Pues todos estábamos curiosos por saber qué más había. Entonces por eso también es un gran parteaguas el disco negro. Sí, caray, qué buen comentario ese que haces de las bandas de thrash. Ujú. Yo también le solía decir a un amigo en esa época, bueno, a mí me toca este disco cuando yo tenía
21, 22 años. Ya había pasado toda la efervescencia del Master of Puppets, de And Justice for All. Pero yo le decía a un amigo, es que la gran virtud de Metallica o el impacto musical que tuvo fue que pues muchas bandas salieron de las coladeras, del thrash metal, por decirlo de alguna forma. Si bien hubo bandas como Anthrax, que empiezan en el 81, o Exodus, que eran contemporáneos de Metallica. Testament también. Sí, Testament, Overkill, quizá también en el área de Nueva York. Cuando surge este disco negro, de repente es como una tendencia, como que salieron más grupos o grupos que no habían tenido el reconocimiento que merecían, de repente ya los veías en MTV, en el famoso programa de Headbangers Ball, que todo el mundo lo veía por esos años. Sí. Entonces, digamos, la gran virtud de Metallica fue que se convirtió como en un estandarte del heavy metal. Quizás se aleja un poco de lo que es el thrash metal, que fue su origen, pero en este disco el trabajo es más pulido. ¿Y a qué me refiero? Porque logran un gran éxito comercial gracias a la mano del productor, que les enseña a trabajar de otra forma, a pulir de alguna forma más su sonido, y eso se ve a la larga porque pues se convirtieron simplemente en una de las bandas más grandes de todo el planeta. Lograron un éxito comercial impresionante, aunque mucha gente los tachó de que pues se habían vendido, de que ya no estaban apegados a sus raíces, de que pues se habían derrotado ellos a sí mismos. Bueno, ese es como que un comentario de algún sector de fans de Metallica que tal vez se sintieron decepcionados por Metallica, pero no vieron la evolución de la banda. Normalmente una banda no va a tocar igual siempre. Con los años va a experimentar y su sonido va a crecer. ¿Tú qué opinas? Pues es que realmente todas las bandas y en la actualidad pues se tienen que adaptar. O sea, es parte, digamos, hasta como o sea, digamos como no tanto la selección natural, sino iba más hacia la teoría de la evolución, que no es, digamos, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a todo. Y el que mejor se adapta, pues también estoy hablando de cómo se van adaptando las bandas a las diferentes tecnologías. Tan solo una entrevista que hacen con Bob Rock, a Bob Rock le comentaban, bueno, es que por tu culpa Metallica sonó como sonó y se volvió más comercial y es por eso, y él decía, no, dice, pues es que cuando yo llegué, ellos ya habían cambiado realmente su forma de pensar y de ver las cosas. James Hetfield también decía que estaba pues un poco cansado de haber hecho el Unjustice for All, que en el Unjustice for All es donde se están tocando, digamos, al máximo en hacer diferentes cambios, hacer diferentes progresiones en cuanto a los tiempos, los solos, las canciones son más largas, pues yo no tengo problema, a mí siempre, bueno, mientras la canción vaya progresando, pero sí recuerdo alguna vez haber puesto Master of Puppets, pues ya sabes, a los cuates de la secundaria, sí, y me decían, es que está muy larga, es que dura muchísimo, y ¿por qué no cantan aquí, no? Y pues eso también, todas las bandas, pues, ahorita pues estamos hablando de Metallica, pero todas tienen un progreso. Yo no escucho a Judas Priest haciendo lo mismo que hacía en sus inicios, y hasta los escucho también en las grabaciones, y como te comentaba, pues Metallica fue un parteaguas también en las grabaciones, porque se ocuparon muchísimos elementos para poder alcanzar esos niveles de grabación y experimentación. Muchas de las más grandes bandas pues hicieron eso también en sus inicios. Voy a citar, por ejemplo, a Pink Floyd con el Dark Side of the Moon, pues fue también un pues algo grande, digamos, en cuanto al el cambio de sonido, utilizar el Dolby Digital, estar dividiendo los tracks, diferentes técnicas de grabación, pues eso es lo que va haciendo realmente a todos progresar, buscar diferentes cosas y pues, ¿por qué no? Tal vez pensar, bueno, quiero hacer algo, bueno, yo no estoy pensando por Metallica y ni siquiera tengo que, ahora sí que por qué hacerlo, pero pues también creo yo que cuando estás empezando en una banda y como músico, pues siempre quieres llegar a
a más gente y cada vez a más y más y más y más gente. También pues es parte de las decisiones. Claro, y en este mismo orden de ideas que manifiestas, pues decía Lars Ulrich, es que nosotros teníamos el And Justice for All y cada noche era llena de virtuosismo, Sí. pero nos fue cansando porque tocábamos a no regarla, en palabras de Lars Ulrich, Sí. porque dice, teníamos canciones de 9, de 7 minutos, y de repente terminábamos agotados físicamente después de una actuación, de un concierto, y sentíamos que nos vaciamos, en palabras de Lars Ulrich. Entonces dice él que cuando empieza el proceso de composición con James Hetfield, de repente ellos escuchaban bandas más simples como AC/DC, como Misfits, como los Rolling Stones, y cuenta Lars Ulrich que él lo que buscaba ahora era que su habilidad como baterista estuviera en servicio de la canción, de la composición. Lo mismo dice James Hetfield, que buscaba hacer más armonías porque estaba un poco cansado de cómo había sido su sonido de Thrasher en el And Justice for All. Desgraciadamente, eso lo supimos, no sé, décadas después de que salió el disco, porque no había una información tan clara o tan amplia. Hoy lo sabemos porque pues hay entrevistas, hay videos, hubo revistas, hubo libros donde ellos dieron su propia versión, porque en un momento los fanáticos se les fueron a la yugular cuestionándolos del cambio de sonido, pero no sabían realmente lo que pasaba por la cabeza de un músico. Entonces es muy válido que ellos buscaran un estilo diferente, tal vez buscaron algo más simple, más sencillo, quizá con más matices, para ya no tocar tan complejo. Sí, y parte de eso, pues muchos de esos músicos a lo mejor tal vez en su momento no se dieron cuenta, pero poco a poco, o sea, como te digo, ha sido un referente en cuanto al sonido. O sea, tan solo las grabaciones de la batería, para la batería se ocuparon pues más de 60 micrófonos de diferentes tipos, diferentes cardioides en diferentes posiciones, teniendo diferentes partes de bloqueos de sonido con sus diferentes muros para tratar de buscar las mejores tomas posibles. James Hetfield no quería usar la guitarra de double neck como el que utilizaba Jimmy Page, o sea, como que decía, no, pues es que no voy a usar a lo mejor eso, yo no quiero, lo asocio, pues también como que de repente mostrándose muy rebeldes, y ahí Bob Rock fue el que tuvo que estar como discutiendo. Se cuentan también que hubo muchísimas discusiones siempre a lo largo de la grabación de ese disco en cuanto a la toma de decisiones para poder hacerlo lo mejor posible. Pero pues sí, digamos, o sea, bueno, y voy comentando todo esto de las grabaciones porque al final también muchos de los discos que ahora escuchamos pues tomaron eso. Obviamente también hay muchas mejorías. Claro, y es que fíjate, aquí la elección del productor yo creo que fue clave para ellos. Sí. Habían trabajado con Flemming Rasmussen, que es el productor que habían tenido en el And Justice y en el Master of Puppets. Digamos que conocía muy bien a la banda y lo que quería Hetfield y Ulrich era pues, darle un cambio, ¿no? Al sonido, hacer una innovación por completo. Y entonces cuando contactan a Bob Rock, lo contactan porque pues el famoso disco de Dr. Feelgood de Motley Crue y el otro disco Sonic Temple de The Cult. Esos dos discos es como que la puerta de presentación de Bob Rock con Metallica, y Lars Ulrich dice, bueno, yo quiero este tipo porque estos discos suenan muy bien. Entonces, Lars tenía la visión de que sonaran un poco mejor de lo que venían sonando, en opinión de él. Sí, exactamente, porque también si escuchamos las grabaciones de el Master o el Injustice, sobre todo, bueno, que le cortan el bajo, pero son grabaciones hasta un poco agudas. O sea, a los fans pues nos encanta y todo, pero en cuestión de sonido está el disco negro es otra onda. O sea, es más pulido el sonido, más elaborado, más mejor logrado. Mejor logrado, sí, todavía así como
por así llamarlo, como más natural, en vez de Claro. un sonido como de grabación, ¿no? Y es que Bob Rock le decía a Lars Ulrich, oye, sí, sus discos son muy buenos, pero no tienen un disco donde todo ese impacto musical que tienen en concierto te lo transmita un disco. Así es. Y entonces empieza a trabajar con ellos, incluso le dice a Lars, toca más despacio, para Ajá. que de esa forma, digamos, que tocara un 4x4, pero bien tocado. Sí, 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 sí. Aunque, bueno, no hay una... Ahora digamos ya sobre todo en las grabaciones en las que me ha tocado participar desde hace, pues poco más de 20 años, siempre hemos grabado con metrónomo. Siempre con metrónomo. O sea, yo recuerdo que la primera vez que yo llegué ahí, no, pues es que vamos a grabar con metrónomo. Y la verdad, pues yo no había eh, pues trabajado con eso, pero pues lo estudié y pues sí, sí lo pude grabar, o sea, sin ninguna bronca, y desde ahí me acostumbré a que siempre que vamos a hacer algo va a ser con metrónomo. Mi comentario va dirigido un poquito más a que el disco negro no está grabado con metrónomo, no tiene un tempo totalmente plano. De hecho, la partitura es sí sacan como que las primeras mediciones, pero no hay algo así como que, vamos a seguir siempre tempo normal. Eso también lo comentaba ay, se me olvidó el nombre, el guitarrista de Toto. Steve Lukather. Steve Lukather. Uh-huh. También lo comentaba él, se me olvidó el nombre, pero él comentaba también que antes las grabaciones de alguna manera eran un poquito más natural y se les permitía pues equivocarse, había un poco más de libertad, que también bendito metrónomo para todos los tipos de grabaciones, diferentes programas, pues es una bendición porque ya tienes algo, nada más cortas y empiezas a grabar a partir de donde te quedaste, o si hubo algún error, pues nada más se hace lo que se dice, vamos parchando el errorcito poco a poco. Claro, y mira, la gran virtud de este disco negro es que tiene temas potentes y también tiene baladas. O sea, Sí, como que así está es. muy sopesado, está muy nivelado. Sí, 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 sobre todo, bueno, dos que son muy, muy, pues bueno, conocemos, The Unforgiven, Identificables. The Unforgiven, que ahí lo que hacen también, bueno, aparte de separarse un poquito de todas las baladas y todo lo que hacían en este caso con Fade to Black, Welcome Home, One, pues revierten un poco, empiezan a utilizar un poquito más las guitarras acústicas, tipo así como guitarra clásica, no una guitarra clásica como tal, pero ya el ocupar la guitarra de nylon, pues ya era algo diferente, le empiezan a dar un poquito la melodía y hace James Hetfield algo, no es una innovación, pero es una voz que se llama crooner, que el crooner pues es una forma de cantar muy suave y murmura, así como que sin proyectar la voz. Eso es lo que hace un crooner. Y con James Hetfield siempre estábamos acostumbrados a siempre la voz desgarradora y estarla proyectando siempre hacia el frente. Cosa importante a que mencionar también es que no sé si sabías que James Hetfield se fregó la garganta. Sí. Cantando el disco negro y también tuvo que empezar a buscar clases de canto precisamente por eso, para poder mejorar. La pasó mal y llegó un momento en que también llevan muy avanzados en la Uh-huh. producción del disco y Uh-huh. lo paró Bob Rock porque otra vez les dijo, muchachos, esta mezcla no queda bien, lo pueden hacer mejor. Uh-huh. Sí, así es. Sobre todo Lars Ulrich y James Hetfield la sufrieron mucho con él. Sí, 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 pues porque también eso es lo bueno, yo creo también bueno, aunque James Hetfield y Lars Ulrich van produciendo parte de los temas, pero es también contar con alguien que te vaya enseñando siempre como que cuál es el camino para que poco a poco pues vayas teniendo tú la mejor decisión, las cosas las que quieres hacer tal vez después, poder mejorarlas y también buscar otro tipo de sonidos. Siempre es bueno tener una guía respecto a Claro, eso. Uh-huh.
Nicky Six, bajista de Motley Crue, Ujú, que ya había trabajado con Bob Rock, les dijo a Hetfield y a Ulrich, ujú. pues tienen muy buena elección de productor, pero van a ser esclavos del estudio, porque Ajá, les dijo, van a trabajar con un perfeccionista. ajá. Sí, y pues vaya que sí lo es, como te digo, buscando eh, el video este de A Day in the Life, no, A Year and a Half en Metallica, un año y medio en la vida de Metallica, Ujú. pues ahí se va viendo en la primera parte, pues eso es lo bueno, digamos, muchas veces que no hacemos muchos músicos tal vez, o sea, que ellos van documentando todo en video. Y tal vez la gente diga, bueno, pues lo estás haciendo también como para en algún momento venderlo y vender el producto. Yo creo que ese video salió como accidente. Yo lo que me he dado cuenta en muchas de las grandes bandas es que van grabando y van documentando su día a día como de qué es lo que hacen, qué hicieron, y luego ya después revisan el material. Obviamente luego nos pasan a las secciones chistosas o unos resúmenes de lo que sucedió, pero regularmente un buen, no nada más, bueno, un buen productor, un buen músico, yo creo que un buen ingeniero sobre todo, ¿no? Audio, lo que sea. Pues tú que eres abogado también, pues vas documentando tu trabajo para poder tener un referente muchas veces, hasta poder decir, ah, bueno, esta puede ser la mejor decisión. Y precisamente eso es algo que yo veo que hicieron muchísimo. Sabes, sí, eso fue muy interesante porque a lo mejor tuvieron mucha visión. No sé si recuerdes que eso lo pasaron en un programa de VH1 que se llamaba Behind the Music, No, 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 no. que era como la historia del disco negro, bueno, de lo que Ujú, había pasado en las ujú, sesiones. Metallica ya lo tenía grabado ujú. y luego le permitió a la cadena que lo sacara al aire Ajá. después No, de cierto tiempo. no voy a buscar ese programa porque ese no lo, Es que ese no lo. VH1 era como cadena hermana de MTV Ajá, cuando MTV ya estaba chafeando sí. y VH1 tenía ese tipo de programas. El que, bueno, o sea, a mí me encanta ver luego muchas veces esos videos, documentales y todo, pero la mayoría de los que he visto, pues toman muchas escenas de A Year and a Half in the Metallica Life, un año y medio en la vida de Metallica. O sea, no digo que todo esté ahí, o sea, pues siempre me encanta ver diferentes entrevistas, me gusta ver pues documentales de diferentes bandas. Siempre que compro un concierto, hasta me gusta que venga el documental como para ver las entrevistas. Y la mayoría de las veces, hasta después de ver el video, creo que veo los documentales como 2 o 3 veces. Se me hace muy interesante. Claro, oye, Ujú, y también, no sé, parte de la magia de este disco es ujú, que tanto temas muy heavies como baladas ujú, estuvieron en rotación en la radio. ¿Qué opinión te parece que, por ejemplo, Enter Sandman, creo que fue el ujú. primer video de Metallica, Sí. bueno, ya de este disco, porque Ujú, previamente tenían la de One, que venía en ajá. el Unjustice for All, Sí, pero así este es. video de Enter Sandman tuvo mucha rotación en MTV. Ujú. Luego estaba Wherever I May Roam, I May Roam. Ajá. ajá, Nothing Else Matters, también hicieron Ajá. video, Sí. y bueno, te dejo para que lo continúes. Bueno, pues yo creo que quien no se quiere estar escuchando en la radio, ¿no? Y poder alcanzar esa audiencia, porque en todos lados lo pasaban, excepto en Radio Universal, que ahora ya lo pasan. Yo me acuerdo Claro, que, yo me acuerdo que antes cuando estaba en la secundaria, yo decía, pues ya me voy a estar haciendo grande cuando pasen a Metallica y Motley o las bandas que me gustan en Radio Universal. Y bueno, ya eso es lo que está sucediendo. Pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Pues Enter Sandman, pues digo, es como que pues podríamos decir que es como que un hit, o sea, bueno, no podríamos decir, fue un hit. es el tema más Es el, radiable tal vez, ¿no? y el que pues representó, o sea, digamos, muchísimas cosas precisamente para Metallica, tan solo
por esa canción, pues llegan a vender más de 500,000 copias. O sea, así prevenderlas, o sea, todavía. Y pues, digamos, empiezan a sacar, empieza a sonar la radio y pues todo el mundo quiere. Salió no recuerdo bien la fecha, pero son como 3 semanas antes de que se estrenara el disco a nivel mundial, que se estrena el 12 de agosto de 1991. Y toda la gente esperando y esperando sobre todo ese disco de Metallica. Y pues en la primera semana venden las 597,000 copias. Y a la siguiente semana, pues se ponen como, o sea, cosa que no hacía ninguna banda de metal, colocarse en el Billboard, en el número 1. Eso ya fue a finales de agosto, ¿sí? 2 semanas después. Y pues hasta ahorita, digamos, lo que se tiene por una empresa que se encarga, que se llama Nielsen, que es la que se encarga de las estadísticas de los discos, pues lleva más o menos 30 millones de copias a nivel mundial. Wow. Es algo pues muy, muy interesante, ¿no? Cosas interesantes ahí, por ejemplo, Enter Sandman, pues supongo, pues es que es información que la mayoría de los fans conocen, tal vez los nuevos fans. No, siempre va a haber nuevos fans, pero Bob Rock y Kirk Hammett no, pues le sugirieron a James Hetfield que cambiara la letra de la canción, porque la letra era un poco más tenebrosa. Sí hablaba sobre el arenero, que es parte de la cultura de Estados Unidos, el que con su granito de arena le pone a los niños en sus ojos y va a soñar una pesadilla, bueno, si va a tener una pesadilla o si va a tener un buen sueño, pero realmente era de que se llevaba a los niños en su muerte, porque pues había mucho, bueno, sigue existiendo muchas veces eso de la muerte infantil, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado con los infantes los primeros 3 meses de vida. Claro, y aquí en México sería duérmete porque ahí viene el coco. ¿Te acuerdas que nos Exactamente. decían eso de niños? Ajá, exacto. Entonces, pues ahí es, digamos, esa parte, y aquí, digamos, la parte padre, digamos, como que la historia de la canción, pues es que James Hetfield acepta la sugerencia, que antes él no permitía eso, y cambia la letra para hacer Enter Sandman. Y pues también, sobre todo la técnica de las guitarras, como te comentaba, de doblar, cuadruplicar muchas veces las bases de acompañamiento, meter adornos, pues eso es parte. Apoyar más los coros, ¿no? Porque anteriormente las canciones de Metallica, pues sí tenían estribillo, pero en este ya tienen más estribillo. Así es, estribillo, y dedicándose a ser, digamos, por así decirlo, como un poquito más directos de alguna manera. Más directos, y sí, enfocarse siempre a todo lo que era el coro y hacer las canciones sobre todo más cortas. Sí, que eso era lo que ellos querían. Por eso es que estaban escuchando a Misfits, Rolling Stones, AC/DC. Sí. De hecho, Bob Rock les sugiere escuchar el Back in Black de AC/DC para que tuvieran una idea de cómo podían ir pues haciendo los temas. Sí. Les recomienda ese disco para que pues se inspiraran, en pocas palabras. Sí, se inspiraran en diferentes partes, ¿no? Cabe mencionar ahí que el riff principal de Enter Sandman lo compone Kirk Hammett, y también Lars Ulrich es el que le dice, oye, cámbiale un poquito, a ver, toca ese riff, pero en vez de tocarlo únicamente 2 veces, 2 compases, tócalo 3 compases, y de ahí se empieza a salir la canción. Sad But True, que a mí en lo personal me fascina, ¿qué te parece? Pues estupendo, muy pesado, sobre todo la parte del riff lento y la parte de la batería. Tal vez ahí podría decir que se escucha la influencia mucho de lo que sería algo de AC/DC, pum, pa, pum, obviamente con los destiempos diferentes. La letra, pues, está basada en una película de 1978 que se llama Magic, con Anthony Hopkins. Ok. Y
pero pues sobre todo es parte eso de su riff, su riff pesado, su riff pesado y lento, denso sobre todo. Eso es algo muy, muy, Ok, muy ¿y qué padre. otras canciones te gustan de este disco? Pues es que prácticamente de este disco cuando lo escucho, regularmente lo escucho de pie a pa. Bueno, no siempre, pero ahora que me dijiste, pues sí lo escuché todo y me hizo recordar mi época de secundaria, ¿no? O sea, O- me gustan todas y se me hace muy interesante, pues esa parte de la grabación, el cómo van Tejiendo las canciones. diciendo las canciones, ajá. Y, por ejemplo, pues la temática de las letras, que en aquel entonces pues también no le tomaba muchísima importancia, ¿no? Con una canción Holier Than Thou, Ujú. que cómo habla sobre la arrogancia, los chismes, cómo a la gente le gusta mucho sobre todo el chisme y sobre todo juzgar a las personas sin saber todo eso. Es una crítica pues, Ese es popular. un tema a lo mejor perdido en el disco, pero es de gran calibre. Sí, ¿no? Y aparte la sección de bajo, después del solo, bueno, todos. Eso te iba a decir. Qué bueno que lo tocas. Ujú. Jason Newsted en este disco ya se siente más libre, ya se siente más cómodo. Sí, 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 se siente más cómodo. De hecho, también tiene participaciones en lo que serían las composiciones, también. Y sí, más cómodo y sobre todo, pues más participativo, ¿no? Eso es pues padre ver y también que algunos ahora sí que recordamos mucho a Jason Newsted como la figura icónica de Metallica, siempre moviendo la cabeza, gritando, alentando a la gente. Pues ahorita que recordé Holier Than Thou, me acuerdo de cuando los vi en el 99, que por cierto terminé hasta adelante y pues me tocó estar frente a Jason Newsted. Pues ¿Tú no también. los ves la primera vez que vienen a México en el 92? No, 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 ¿No? no, no pude ir a verlos. Bueno, yo sí los vi dos Ajá, veces, fue impresionante. De hecho, me ajá. fui con unos amigos a dormir afuera del Palacio de los Deportes para conseguir boletos. ¿No? Es que era eso. Yo recuerdo de hecho, yo recuerdo mucho que oía anécdotas. Es que hubo gente que se fue a dormir y que se fue ahí a esperar a lo de los boletos. Hubo gente que dijo, no, pues es que estábamos ahí formados y estaba la reja y los vimos caminando por ahí. O sea, Sí. son varias cosas. ¿Sabes con quién Ajá. fui a dormirme allá afuera del Palacio? Le mando un Ujú. saludo si nos ve. Con el buen amigo Juan Carlos Villalpando. Ah, ya. Sí, sí, sí. Fuimos a dormirnos allá afuera y atropellaron a un chavo ahí jugando americano en Río Churubusco, se murió. Híjole, no me digas. Y Eso. pero pues, Ajá. pues era la efervescencia del momento, ¿no? ¿Qué tendríamos nosotros? Ujú. 22, 24 años cuando venía Metallica. Entonces era un Sí, acontecimiento porque nunca habían tocado tantas fechas en México, la primera vez que vinieron. sí, así Entonces, es. pues se recuerda mucho esa presentación de Metallica y me imagino que cuando tú los ves es en el famoso Día del Niño, cuando tocan con Monster Magnet, Y con Pantera, Pantera sí. y que volaron las sillas, que también fue un No, conciertazo. pues me tocó ver el vuelo de las sillas y me acuerdo que pues yo tenía la novia con la que estaba en ese tiempo. Ujú, Me acuerdo que estábamos ahí, alguna vez ya yo le había dicho, no, pues el día que venga Metallica o que vuelva a venir voy a terminar hasta adelante, ¿no? ujú. Pues no, los boletos que tuve no eran para estar hasta adelante, eran como en medio más o menos y todo eso. Y ya de repente cuando vemos las sillas, me dice, Ser, ¿yo qué? Voltea y vemos que toda la gente viene hacia nosotros y dice, corre. Bien, pues llegamos hasta adelante. Ahora sí que Claro, sí terminé. pero ahí quedan esas vivencias, ¿no? Sí, 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 sí. No. Sin duda este disco como que le abrió las puertas de un público nuevo a Metallica, tal vez, para llamarlo de esa forma. Nuevo, sobre todo, pues imagínate, nosotros los que vivíamos en la secundaria, pues no habíamos oído nada así como que, bueno,
sí habíamos algunos escuchado, pero por ejemplo yo lo escuché por otro amigo, que ese amigo lo había escuchado por su hermano, que era más grande, ¿no? O sea, el Master and Justice for All, pero pues fueron generaciones como la de, en este caso como la mía, que quisimos escuchar muchísimas más bandas, quisimos escuchar Slayer, y luego de repente, no, pues les preguntábamos a los más grandes, y no, pues es que Slayer está relacionado con Metallica, y no, y es que Exodus también, y no, y es que Testament, y pues sí, también ayudó mucho, no tanto a conocer tanto Metallica, sino también a muchísimas más bandas. Obviamente sí a Metallica, porque yo me acuerdo que después de eso, de la salida de ese disco, pues uno de los primeros discos que compré con mi propio dinero, bueno, CD, porque pues no, vinil ya no funcionaba, pero decíamos, el vinil está muy grande, el CD era el Ride the Lightning, y luego compré el original, el Unjustice lo he comprado como 3 veces, Claro. ajá, porque pues luego lo prestaba y me lo robaban, el Kill Em All también como 4 veces, o sea, y luego querer hasta buscar, íbamos, me acuerdo que eso nos hizo conocer como te digo, a mi generación, el Chopo, nos decía, es que hay un mercado donde venden cosas así, y queríamos ir a conseguir los demos de Metallica, y empezábamos a conocer más bandas, me acuerdo que de ahí, pues conocimos a varios puestos, y por accidente conocí a Francisco Marín, que en aquel entonces no sabía que era Francisco Marín, el que vendía todo lo El de de las guitarristas. partituras, el que estaba a Ajá. la mera entrada del Chopo. A mí me tocó conocerlo cuando estaba como a la mitad. Que también vendían unas playeras de marcas de guitarra o Ajá. de batería, ¿no? Sí, así es. Y él fue el que me empezó oye, pues te gusta, pues mira, te recomiendo que escuches. Y me acuerdo que llevábamos y nos llevábamos nuestro paquete de discos. Iba con un amigo, Miguel Ángel, ahí llevábamos nuestros paquetes de discos y ahí los intercambiábamos y todo. O sea, escuchar el disco negro nos hizo querer conocer muchísimas más bandas, siempre. Sin duda es un disco que es referencia en el heavy metal, porque fue el Ujú. cambio de estilo para Metallica, pero pues es Justo. obligado para cualquier fanático Ujú. del género escucharlo. Y como te lo digo, también un referente para lo que fueron las grabaciones, cómo se debería producir el heavy metal, tratar de conseguir ese sonido así tan real y duro también. Sí, y también sabes que yo digo que es como que la consagración de Ujú, Metallica a las grandes ligas, aunque digan ujú, que se vendieron y esas cosas que ya hemos hablado. sí. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, en el Unjustice for All, todavía eran grupos teloneros de algunas leyendas. Por ejemplo, de Van Halen, de Scorpions, cuando Ujú, hacen esa gira de estadios sí. del Monstruos del Rock. Y ya Ujú, cuando sale este disco negro, pues no, ya Metallica es el grupo estelar. ujú, sí, Ya, así ya es. dejó de ser el opening act del telonero, ¿no? El Así abridor. es, así es. Otra cosa que también sería importante mencionar es la parte de la portada, la cual Sí. es un homenaje también, y ellos lo han mencionado un poco, al disco blanco de The Beatles. Mm, Ajá, y utilizan ahí la bandera de Gadsden, ok. la bandera de Gaznen ahí, claro, que es la serpiente, que la bandera de Gaznen, la cual es sobre un tema patriótico en la guerra de independencia de Estados Unidos contra la corona británica. La bandera de Gaznen, que es de 1775, tiene la leyenda Don't tread on me, no me pises, con Claro. la serpiente dispuesta a atacar. Y así hay unas playeras de Metallica también Ajá, con esa leyenda. ajá, Y sí. fíjate, yo me sabía otra historia, sabía que la portada de este disco negro había sido un poco en honor al Back in Black, Ajá, porque había sido el modelo básico del disco que querían hacer. ajá. Y yo estuve viendo que era parte también sobre todo de lo del el álbum blanco, pues bueno, pues es que sí, The Beatles, que pues, siempre ha estado mencionado como uno de los grupos más grandes y de los que también innovaron mucho en su tiempo. Entonces, pues también pues vamos a hacer el disco negro, ¿no? Que por cierto, ahí en el concierto homenaje a Freddie Mercury,
creo que me anda fallando la memoria un poco, pero aparece un grupo que es como una parodia de todos los grupos de rock. Que Spinal Tap. Spinal Tap, Spinal Tap. Ajá. Que es, de hecho, ellos cuando hicieron su película, su película farsa de This is a Spinal Tap, también ellos sacan, no, pues, ¿cómo se va a llamar el disco? This is the Black Album. Y sacan su disco negro, o sea, y Spinal Tap está con ellos y le dicen, sí, nos copiaron o sea, es muy grato ver esa parte de esa. Ok. Oye, amigo, pues podríamos seguir hablando horas y horas de este gran disco, ¿sí? Pero algo que quieras decir en conclusión para alguien que no lo haya escuchado, ¿qué le dirías? Que lo escuche y que no se deje, digamos, si alguien le dice influenciar, ¿no? De que no, pues es que aquí es cuando Metallica se vendió y esto ya no es Metallica, a partir de aquí esto, no, o sea, no, que lo escuche nada más así con los oídos limpios y que decida por sí mismo. Eso siempre va a ser lo mejor para todo, ¿no? Obviamente sí, siempre tienes que escuchar, saber diferentes opiniones, pero al final y al cabo también saber que muchas cosas, y sobre todo en el heavy metal, pues fueron, digamos, después del disco negro. Como te digo, es un antes y es un después de ese álbum. ¿No? Sí es. Oye, pues ya nada más para cerrar esto, porque luego mucha gente me pide que lo mencione. Bueno, estas historias que hemos platicado vienen en este libro. De hecho, hay un capítulo que se llama Nothing Else Matters y habla del disco negro. Entonces, consíganlo, es muy buen libro, les va a gustar. Amigos, Armando, pues un placer tenerte aquí nuevamente. Gracias por aceptar la invitación, un ratote de no hablar contigo. Muchas gracias por la invitación, Armando, un placer como siempre, y pues aquí estamos. Gracias, amigo. Bueno, amigos, ya lo vieron, esto fue todo por el día de hoy, ya está cayendo ahí el escenario, pero no se preocupen, ahorita lo arreglamos. Y nos estamos saludando en la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Escuchen rock en el formato que sea. Hasta la vista. Fanáticos del rock. Se despide el abogado del rock. Los espera aquí mismo en una próxima emisión.